Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hace unos domingos yo les estuve enseñando acerca de lo que era el yelmo de la salvación, ¿se acuerdan? Bueno, en esta mañana quiero hablarles acerca de la espada del Espíritu. ¿Todos saben cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Amén. Si yo les digo, muéstreme su espada, ¿usted qué me muestra? La Biblia. Bueno, vamos a aprender cositas hoy. En el griego hay dos palabras que nos dan el significado o nos traducen lo que es la palabra de Dios. Esas dos palabras son, una es logos, que significa palabra, y nos está hablando de la palabra escrita, o sea, de la Biblia. Ese es el logos de Dios. Pero también hay otra palabra que es el rema, y que nos habla también de la palabra de Dios, pero no de la palabra escrita, sino de la palabra hablada. La palabra hablada por Dios, ese es el rema. Entonces, cuando se refiere aquí en Efesios 6:17, está diciendo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no se refiere al logos, se refiere al rema, a la palabra hablada de Dios. Vamos a ver dos ejemplos de esto. El primero lo tenemos en Habacuc 2:2. ¿Qué dice Habacuc 2:2? Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en las tablas para que corra el que leyere en ella. Amén. Habacuc había tenido una visión de parte de Dios, pero Dios no solamente lo deja en la visión, sino que le dice, escríbela y declárala. ¿Para qué? Para que el que la lea corra, ¿cierto? Corra el que la lea. ¿A qué va a correr? ¿Va a salir huyendo? ¿Va a salir corriendo? Corra a hacer lo que dice allí la palabra de Dios. Entonces, el logo, cuando nosotros leemos las escrituras, debemos correr a obedecer lo que dice la palabra de Dios, lo que dice ella, ¿cierto? Eso es lo que hacemos, ¿cierto? 2 amenes, 3 amenes. Bueno, si todavía no lo ha hecho, comience, es el momento. Pero vamos a ver un ejemplo interesantísimo de lo que es el rema, y vámonos a Mateo 4, versículo 3 al 11. Mateo 4, versículo 3 al 11 dice, y vino a él el tentador. ¿A quién vino? A Jesús. Estaba en el desierto, ¿cierto? Acababa de salir de un ayuno de 40 días y 40 noches. Y Satanás se le presenta y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Bueno, vamos a leer hasta el 11 para que usted vea todas las tentaciones. Esa fue la primera. Luego dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces estamos viendo acá la tentación de Jesús, cómo el diablo fue tan atrevido, ¿cierto?, de ir a tentar al Hijo de Dios. ¿Y qué es lo primero que le dice? Si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Tienes 40 días que no comes, tienes mucha hambre, tienes una gran necesidad. Y tú puedes, si tú eres el Hijo de Dios, tú tienes poder para decirle a esas piedras que se conviertan en pan y ellas te van a obedecer. Diles, háblale a esa piedra. Pero Jesús no lo hizo, ¿cierto? Sino que Él usa la espada. Es allí donde Él saca la espada y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La espada es la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le está diciendo, escrito está, tú me estás citando el logos, porque el diablo le cita la palabra. ¿Usted nunca se la ha citado? El diablo cita la palabra, desde el Génesis, que fue lo que le dijo a Eva, con que Dios ha dicho. Y él estaba citando la palabra de Dios. Todo el tiempo Él nos está citando la palabra para confundirnos. Y Él le citó la palabra, Jesús le citó el logos, pero Jesús le salió con la espada de doble filo. Y le dijo, sí, también está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la verdadera espada. Entonces, allí continúa Satanás poniéndole otra y otra y otra zancadilla, pero nunca lo pudo vencer, ¿cierto? Porque siempre Jesús, también es Dios, Jesús en ese momento sacó la espada para derrotar a Satanás. Y dice en el versículo 11, y el diablo entonces le dejó, y he aquí que ángeles vinieron y le servían. O sea que él comió una comida celestial, una comida sobrenatural que el Padre le había preparado para después de esta gran victoria. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros nos mantenemos en él y sabemos utilizar la palabra de Dios, siempre vamos a derrotar a Satanás y Dios se va a manifestar, como lo hemos visto. Dios se manifestará como usted lo necesite, como Jehová Jireh, como Jehová Shalom, como Jehová Rafa, como Jehová Shikeno, como Jehová de Shebaot, como usted lo necesite. ¿Qué es lo que Satanás quiere decirnos y enfocarnos siempre? En nuestra necesidad inmediata. Es que tienes hambre, tienes que hacer algo, muévete. Es allí donde Satanás siempre está diciendo, si tú eres hijo de Dios, tú eres cristiano, tú vas a la iglesia, porque estás así, tienes que hacer algo, porque Dios no está haciendo nada por ti. Pero si usted conoce la palabra, si usted utiliza la palabra de Dios, usted lo va a derrotar a Él.
y va a ver la manifestación sobrenatural de Dios en su vida, en esa necesidad que usted tiene. Amén. Entonces, aquí vemos esta primera enseñanza preciosa de lo que es la espada. La espada tiene que ver con nuestra boca, con nuestra boca. Por eso dice allí, por eso Satanás quería incitar a Jesús a que le hablara la palabra, a la piedra, porque él sabía que en la boca de él había ¿qué? Poder. Ahora, esta espada del Espíritu, que son las palabras que salen de nuestra boca, es lo que nosotros debemos utilizar para confrontar al diablo y para derrotarlo. Pero muchas veces no lo hacemos. Dice, entonces sucede algo terrible, y es que usted ha visto un cuchillo sin filo. ¿Alguna vez ha tenido en casa un cuchillo que perdió el filo? Y usted le dan una carne así bien gruesa y le dice, tienes que cortar esto en no sé cuántos, 10 pedazos. Y usted qué hace, y está dale y dale con el cuchillo, y se cansa y se esfuerza y demora, tarda mucho para cortar eso, ¿cierto? Y hasta le pueden salir ampollas en la mano, ¿sí o no? Pero cuando el cuchillo está afilado y le dan la misma carne, usted la corta fácilmente, no tarda tanto y cumple su objetivo sin mucho esfuerzo, ¿cierto? Eso sucede también cuando se pierde el filo en la espada. ¿Usted sabe que la espada también puede perder el filo? Pues si no lo sabía, hoy lo va a saber. La espada del Espíritu puede perder el filo. Y la estrategia del enemigo es que pierda el filo, porque él no le puede quitar la espada, pero sí puede hacerle perder el filo para que usted pierda mucho tiempo orando y tratando de usarla contra él, y él se va a reír de usted porque se da cuenta de que no le va a hacer daño porque no tiene filo. Entonces, esa espada sin filo es una espada inútil, pero la espada cuando tiene filo es muy útil. Entonces, ¿cómo pierde el filo la espada? La espada pierde el filo cuando yo hablo palabras negativas, cuando yo hablo cosas que Dios no dijo, que no van de acuerdo a lo que Dios habla. Cuando todos nosotros tenemos libertad para hablar y podemos elegir hablar lo correcto o lo incorrecto. El Espíritu Santo siempre habla cosas positivas, ¿cierto? El Espíritu Santo siempre habla palabras constructivas, palabras edificantes, palabras que nos van a levantar. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no nos va a redarguir, no nos va a corregir, no nos va a exhortar, porque todo eso, todo ese paquete es para nuestro bien. Amén. Entonces vamos a Romanos 10, 17. Es un pasaje también conocido. Así que la fe viene por el ¿qué? Por el oír. ¿Pero oír qué? ¿Oír champeta? La palabra de Dios. Viene por el oír la palabra de Dios. O sea que en el fondo todos hablamos lo que ¿qué? Lo que primero oímos. Y no solamente lo oímos, sino que también lo creemos. Entonces, ese oír
Si oímos la palabra de Dios, eso va a producir fe en nosotros, va a activar nuestra fe, va a fortalecer nuestra fe. Pero si oímos cosas negativas, cosas destructivas, eso va a quitar la fe y va a quitar el filo de nuestra espada. Y no vamos a poder vencer al enemigo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros escuchamos? El Señor nos dice en esta mañana, ¿qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Porque muchas veces hablamos de lo que oímos y de lo que tenemos en el corazón, pero hablamos desde nuestra herida. ¿Usted no ha escuchado gente hablando desde su herida? Hablamos desde nuestro enojo, hablamos desde nuestro odio, desde la venganza, desde nuestros temores, de nuestras frustraciones, de eso hablamos. Y eso lo escuchamos, eso lo cogemos en nuestro corazón y luego lo repetimos y lo hablamos con otras personas. Hablamos de los chismes que hemos escuchado, de las críticas, hablamos de las burlas, hablamos de las imaginaciones, de las suposiciones, de cosas que usted no está seguro, pero usted las afirma como si fueran ciertas. Hablamos de ofensas, hablamos de rumores falsos, hablamos cosas negativas. Eso hablamos, y eso es lo que está en el corazón, y eso es lo que entró por nuestros oídos y sale por nuestra boca, y eso es lo que hace que el filo de la espada se pierda. Amén. Ahora, si una persona es sabia al hablar, su espada siempre va a estar afilada, y lo que diga orando sucederá inmediatamente. Amén. Entonces no diga, es que Dios lo ama más a él que a mí, porque a él lo oye y a mí no. Revise qué está hablando, examine qué está escuchando y mire cómo está el filo de su espada. Ahora, si yo maldigo con mi boca, yo estoy quitando el filo de la espada. Maldecir no es solamente decir la palabra maldito. Maldecir es hablar mal. Cada vez que usted habla mal de algo, de alguien, está quitándole el filo a su espada. Está dañando. El Señor nos dice a nosotros que en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 9 al 11. Santiago 3 al 9 dice que con ella, o sea, con nuestra boca, bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Claro que no, ¿cierto? Entonces aquí el Señor nos está hablando que debemos tener mucho cuidado con nuestra boca, porque aquí venimos y adoramos a Dios y lo exaltamos con nuestra boca y oramos a Dios con ella, pero estamos maldiciendo a los hombres y estamos quejándonos con esa misma boca y estamos destruyendo. Ahora, el gran problema de una persona cuando no cuida su hablar es que está perdiendo su autoridad, está perdiendo autoridad espiritual, porque nadie quiere escucharla, nadie le va a creer y los demonios se van a burlar de ellos cuando los esté reprendiendo al diablo. El diablo se va a reír porque sabe que es una persona que no tiene autoridad
y que su espada no tiene ningún filo. Ahora nosotros todos queremos que el reino de Dios se manifieste, ¿cierto? Queremos que se manifieste en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra economía, en la iglesia, en la nación, que cambie el presidente, que cambie los gobiernos, que cambie la tierra, que haya paz. Todo eso queremos que suceda. Pero para que eso suceda, la iglesia tiene que tomar la autoridad que Él le ha dado, y la autoridad que Él nos ha dado está en nuestra boca también. Amén. Para que Dios se haga visible, porque ¿qué es la manifestación de Dios? La manifestación de Dios es cuando Dios se hace visible de alguna manera, ¿sí o no? Esa es la manifestación de Dios. Entonces queremos que Dios se haga visible, pero Él se va a hacer visible a través de su cuerpo. ¿Y dónde está su cuerpo? Aquí, amén. Es usted y soy yo. Entonces, para que Dios se manifieste y toda esa manifestación que queremos en todas esas áreas se logre, es necesario que nosotros entendamos de una vez por todas cómo tenemos que usar y mantener nuestra espada. Amén. Para poder vencer. Entonces yo necesito escoger, no decirle a Dios lo que yo pienso, sino lo que Él piensa. Necesito ponerme de acuerdo con Dios. Y vamos a ver, por ejemplo, hay un ejemplo muy sencillo. Hay 3 no que Dios no quiere que su pueblo hable. Y usted, se los voy a decir y usted dirá si lo hace o no lo hace. No sé. ¿Cuántas veces usted ha dicho no sé? Muchas veces. No sé. No tengo. Esa es más frecuente. No tengo. No sé cuántas veces al día la dice. Y la otra es no puedo. ¿Cierto? Que decimos esas 3. Dios dice eso. Dios le ha dicho a usted alguna vez eso. No sé, no tengo y no puedo. ¿Qué dice la palabra de eso? Dice que todos lo sabemos, ¿verdad? Porque si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios que Él se la va a negar. ¿Así dice? ¿Se la dará cómo? Un poquito, a gotitas, abundantemente. O sea que cuando usted no sepa algo, no diga no sé, diga no lo sé aún, pero voy a preguntarle al Espíritu Santo, que Él todo lo sabe, que examina y conoce todo lo de Dios, porque Él es Dios. Él me va a decir, cuando Él me dé la respuesta, yo te doy la respuesta. Amén. Ahí me estoy poniendo de acuerdo con Dios y no me estoy poniendo de acuerdo con el diablo. Porque la mentira del diablo es que nosotros creamos que no sabemos nada. ¿Sí? Ahora, la segunda, no tengo. ¿Qué dice la Biblia? Que todo lo tengo, porque dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? ¿Que somos pobres? Que somos ricos, ¿cierto? Que todo lo tenemos en Él. Entonces voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando un niño le dice al papá, cómprame un helado, no tengo, pero sí tiene 2,000 pesos siquiera, una paletica de 1,000 de agua, sí tiene, pero le está diciendo al niño que no tiene. ¿Qué está haciendo? En primer lugar, no está hablando de acuerdo a lo que Dios dice, porque Dios dice que Él sí tiene. En el segundo caso, está mintiendo. ¿Y quién es el padre de la mentira? ¿Usted sabe el significado de mentir? ¿Cuál es? No.
gramaticalmente, o sea, el significado de la palabra mentir es diablo. Y por eso es que Dios dice en su palabra que no debemos mentir. Y la gente cree que mentir no es nada, que eso es un pecadito blanquito, eso no es nada. No, la palabra mentir es diablo. Uy. Hay que sacar la espada. Sí, yo la aplasto con la espada. Bueno, entonces le decimos al niño, no tengo. ¿Y qué ocurre en ese niño que cada vez que le va a pedir algo al papá, el papá le dice, no tengo? Parece que fuera algo sencillo, ¿cierto? Pero ¿qué le está haciendo a ese niño? Le está quitando la oportunidad de que él pueda ver que hay un Dios generoso, y ese niño va a crecer y va a llegar el momento en que dice, no le vuelvo a pedir nada a mi papá. ¿Y por qué, mijito? No. ¿Para qué? Si él nunca tiene. Mi papá nunca tiene. Entonces, si mi papá nunca tiene y anda buscando de Dios, entonces es un Dios que nunca le da nada a mi papá. Y va a crear una falsa imagen de Dios por causa de su padre. Y no le va a pedir nada a Dios. ¿Y yo para qué voy a orar? ¿Para qué? Si Dios no escucha. Si nunca me pudo dar un helado a través de mi papá. ¿Y fue Dios el que no le quiso dar el helado o fue el papá? Entonces está dañando allí ese proceso en la vida de su hijo. Y va a ser un hijo que quizás va a crecer con muchos temores en la parte financiera. O va a ser un hijo muy egoísta, tacaño, o va a ser un hijo que va a querer tener dinero como sea y se va a meter en problemas con tal de conseguir las cosas, porque nunca va a tener la fe para creer que su Padre Celestial le puede suplir. Nunca va a conocer a Jehová Jireh. Nunca se le va a manifestar a ese hijo. ¿Por qué? Por causa de su padre. Amén. Ahora, con esto no quiero decir que usted le tiene que decir sí a todo lo que diga su hijo, a todo lo que le pida, porque este es el otro extremo, que también está mal. Es más, escuché a un predicador que decía que por lo menos, mínimo, dígale una vez al día a su hijo no. Aunque le pueda decir que sí, dígale no y sostenga el no. No le diga no hoy y dentro de una hora, bueno, negociemos. Olvídese de eso. La palabra de Dios no se negocia. Es no, la palabra de Dios dice que nuestro no sea no y nuestro sí sea sí. Si usted está haciendo lo contrario, no está poniéndose de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, Dios nos está diciendo que todo lo podemos en Él. Entonces, pongámonos de acuerdo a hablar lo mismo que Dios habla. Amén. De ahora en adelante lo vamos a hacer. Listo. Señor, ya acabas de oír. Entonces, le puede decir al niño, yo sí tengo, pero en este momento no te lo voy a dar porque tú no has almorzado. Y no te puedo dar tanto dulce porque eso te va a hacer daño. De vez en cuando te voy a dar, pero otras veces no te voy a dar. Y no te enojes por eso, porque eso no significa que yo no te ame. Es todo lo contrario, estoy cuidando de ti. Porque nosotros tenemos un Dios poderoso que sí nos va a dar para todos los helados, pero yo no te puedo dar todos los helados del mundo. Y hágalo consciente de eso. Amén. Y así no está mintiendo, está fortaleciendo la fe del niño y también está fortaleciendo el carácter del niño y lo está preparando, porque en la vida ese niño, cuando crezca, todo el mundo no le va a decir sí. Y cuando en la empresa, en el colegio, en el trabajo, alguien le diga no, va a tener problemas. Amén. Y si ya él está preparado para los no, entonces tendrá el carácter para poder solventar cualquier situación que se presente. Vamos a Romanos 10, 8 y 9. Romanos 10,
Mas, ¿qué dices cerca de ti? La palabra está en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Está hablando de una confesión de fe que sale por nuestra boca. Pero no es solamente la confesión de la oración cuando nos convertimos a Cristo, sino que la confesión de fe debe ser constante. Todo el tiempo debemos hablar con fe la palabra de Dios, en todo momento, en toda circunstancia. Y así, de esa manera, estamos afilando nuestra espada, la mantenemos afilada. Ahora, quizás alguien diga, bueno, yo no soy mentiroso, entonces ¿por qué mi espada ha perdido el filo? Le voy a poner otro ejemplo que sucede mucho. Y es, cuando los esposos discuten, todos los esposos discutimos a veces, ¿cierto? Porque no estamos de acuerdo. Pero una cosa es, discutir no es pelear, discutir es decir, no, a mí me parece que esto debe ser azul y el otro dice, no, yo lo quiero blanco, hasta que decimos, bueno, mezclemos el azul con blanco a ver qué nos sale y pintémoslas de ese color. Ya, se acabó el asunto. Pero en las peleas de esposos, viene, digamos, el esposo y saca su espada y se la atraviesa a la esposa con la boca, la coge con la boca y la corta a pedacitos con su espada, y aquella dice, es que yo también tengo una espada y bien afilada, ahora verás, y yo no me voy a dejar, y saca la de ella y y corta al esposo a pedacitos. Entonces los dos se quedan con la espada destruida, ninguno de los dos les sirve la espada. Luego ellos dicen que se reconcilian, que se piden perdón y se van orondos a orar. O de pronto ni se reconcilian, sino que cada uno, como es súper espiritual, se va a su cuarto, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, y allí están orando. Señor, tú sabes lo que ella me hizo, Padre, trata con ella, Dios, y acá está ella. Señor, tú sabes lo que él me hizo, es un malvado. Señor, quebrántalo, haz que él no sé qué. Y esas son las oraciones súper espirituales que ellos tienen y creen que Dios les va a escuchar. Ojo con esa oración, hago un paréntesis. Lo digo porque yo conozco gente que ora así cuando está enojada. Estoy hablando de cuando oramos desde nuestro enojo, desde nuestro odio, de lo que ya comentamos. Cuando usted hace esa oración, Dios no le contesta, pero hay alguien que está escuchando y quiere que usted siga orando así porque Él sí le va a contestar. ¿Sabe quién es, verdad? Él quiere que usted ore así, desde su enojo, desde su miedo, porque esas oraciones a Él le sirven, porque Él actúa, porque usted le está poniendo, se está poniendo de acuerdo con Él para destruir. Entonces, cierro el paréntesis, entonces ellos vienen delante de Dios, dice a orarle a Dios. ¿Y qué dice Primera de Pedro 3:7? Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Resulta que esa oración tiene un estorbo y bien grande y Dios no los va a escuchar. Entonces empiezan a suceder cosas terribles en el hogar. Empieza la ruina, empieza la economía, se daña esto, suceden miles de cosas. Ay, es que Dios no nos escucha y eso que voy a la iglesia, ayuno 3 veces a la semana, doy diezmo, me doy golpes de pecho, vigilo una vez al mes y le sacamos al Señor toda la agenda. Y el Señor dice, pero es que tú, en primer lugar, usaste la espada para matar a tu esposo. Y tú sacaste tu espada para matar a tu esposo. Perdieron el filo y ahora el enemigo entró
y ustedes, aunque estén sacando la palabra, eso no les va a funcionar. Y por eso están así. Ven, entonces no le echemos la culpa a Dios. Miremos más bien cómo está nuestra espadita. Ahora, en Hebreos 4 dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Es una espada que tiene 2 filos. En griego, 2 filos es la palabra dístonos, que significa doble boca. Eso confirma que la espada es la boca. O sea, doble boca, 2 filos. ¿Cuál es el primer filo? El primer filo es lo que Dios habla. La palabra que sale de la boca de Dios es el primer filo. El segundo filo es cuando yo me pongo de acuerdo con Dios y afirmo la palabra de Dios que sale por mi boca. Entonces sale la palabra de Dios por la boca de Dios y por mi boca. Eso fue lo que hizo Jesús. Cuando el diablo le cita, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y él dice, escrito está. Mencionó primero lo que salió de la boca del Padre, ¿cierto? Y luego él dice la segunda parte también y completan la espada de doble filo. Ese doble filo, esa palabra de doble filo penetró en Satanás y lo destruyó, lo acabó y tuvo que irse. Salió tan herido que tuvo que irse. Ve. Entonces ahí estamos viendo lo que significa la espada de doble filo. Es ponernos de acuerdo con la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo muy importante en la palabra de Dios de lo que es la espada del Espíritu en nuestra boca. Vamos al libro de Números, capítulo 22, y vamos a estar leyendo unos versículos aquí. De Balaam. ¿Todos la conocen? Bien. Empecemos con el versículo 16. Dice, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho, te voy a dar mucho dinero, y haré todo lo que tú me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. ¿Qué quería él? Que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Él sabía que como profeta no podía traspasar la palabra de Dios, ¿cierto? Sin embargo, él fue tentado y en su corazón él quería esa recompensa. Él quería. Y él insistió varias veces con Dios para hacerlo. Entonces, al final él coge su asna y se va para donde Balac a cumplir con esa misión. Dice el versículo 31 que en el camino, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. ¿Qué tenía el ángel? Tenía una espada en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Antes de esto, cada vez que iba a pasar la burrita, ella estaba viendo el ángel y ella no quería, y venía Balaam y azotaba el asna. Hasta que Dios le abre los ojos para que él se dé cuenta cuál es el motivo por qué no avanzaba esa asna. Entonces aquí le dice el ángel, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces?
he aquí que yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Imagínense. El asna salvó al profeta. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te me ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel le dice a Balaam: ve con estos hombres y la palabra que yo te diga, esa hablarás. O sea, que Balaam le dijo: bueno, entonces si tú no quieres, yo me devuelvo para mi casa. Y el ángel le dice: no, ahora no te vas a devolver, ahora vas a ir. Pero ahora vas a hablar la palabra que yo voy a poner en tu boca. Ahora te vas a poner de acuerdo conmigo para profetizar a ese pueblo lo que yo quiero decir, no lo que tú ibas a decir, lo que tú querías decir. Entonces, así sucede. Y ellos van, y ¿qué es lo que hace cuando él abre la boca? Comienza a bendecir el pueblo de Dios. ¿Qué nos enseña esto? En primer lugar, que Dios ha puesto autoridad en nuestra boca, y más en los profetas. Y los profetas no tienen a veces nos equivocamos un poco y pensamos que el profeta es el que habla mucho. El profeta es el que escucha más la voz de Dios y la obedece. Ese es el profeta. Y cuando ya va a hablar, habla lo que ya escuchó de Dios. Ahora, sabiendo Dios que este profeta Balaam quería ir a ese lugar, ¿por qué Dios no lo dejó que fuera? ¿Por qué Él le estorbó para que él no fuera allá? Porque él sabía que había poder en la boca, ¿cierto? Y que cuando él dijera la palabra de maldición a su pueblo, Satanás, no con el poder de él, sino con el poder que estaba conferido en la boca del profeta, iba a hacer lo que él iba a profetizar. ¿Sí me explico? Por eso le impidió que él fuera, pero también le dio una lección y lo obligó a que él se alineara con Dios y bendijera al pueblo que quería maldecir, para que él se diera cuenta de que también Dios tiene la autoridad en nuestra boca y que nosotros debemos aprender, a las buenas o a las malas, a hablar como Dios quiere que hablemos. De nosotros depende si queremos a las malas que nos azoten o que nos salga al encuentro del camino o que se nos ponga un estorbo que no nos deje avanzar y que no nos deje seguir adelante en algo que nosotros queremos, y le preguntemos a Dios por qué. Dígale más bien: Señor, quita la venda de mis ojos y muéstrame qué es lo que está enfrente y qué es lo que tú quieres, Señor, no lo que yo quiero. Amén. Y eso fue lo que hizo allí. Ahora, ¿qué pasa si yo perdí el filo? ¿Cómo puedo recuperar el filo? En primer lugar, debo tener cuidado con lo que yo hablo y hablar de acuerdo con lo que Dios habla. De ahora en adelante vamos a tener cuidado cuando vayamos a hablar. Debo aprender también, en segundo lugar, a sanar con mis palabras aquello que destruí con mis palabras. Porque a veces herimos con nuestras palabras y solo decimos: ay, disculpa, ay, lo siento, pero no sanamos. Pedimos perdón, pero no sanamos. Una cosa es pedir perdón, otra cosa es sanar y otra cosa es restaurar. Y en ese proceso a veces nos quedamos en un paso o en el segundo paso, pero tiene que ser completo. Entonces, cuando yo daño a una persona con mi boca,
también debo ir a donde esa persona, restaurarla con esta misma boca, con esta misma espada que le enterré, con esa misma espada la voy a sanar también. Porque la palabra de Dios dice que en nuestra boca hay medicina, que en la boca de los sabios hay medicina. Amén. Entonces debemos hacer eso. Dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina, el que le acabo de decir. Otra versión dice, quien habla sin tino hiere como espada, mas la lengua de los sabios cura. Hablar sin tino es cuando tú no tienes tino, cuando no tienes puntería, ¿cierto? Es cuando tú, como dicen por ahí, es que se regó, porque eso habló y dijo todo lo que tenía en la mente, todo lo que tenía en el corazón, no le importó, barrió, trapeó con la persona. Ya descansé porque me desahogué. Sí, ¿y cómo quedó el otro? Ya. Entonces, dice que el que habla sin tino hiere como espada, pero los sabios, los que tenemos lengua de sabios, pensamos 2 veces, 3 veces, 1000 veces antes de abrir nuestra boca. Si estamos enojados, si estamos cansados, si tenemos alguna frustración, algo, no abra la boca en ese momento. Si usted sabe que lo que va a decir no viene de parte de Dios, no abra su boca, quédese callado. Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Es posible que una persona caiga en angustia, en depresión, en ansiedad, por lo que habla con su boca. Proverbio 18:6-8. Los labios del necio traen contienda y la boca azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Está diciendo que el necio que habla necedades trae contienda y trae azotes, pero también trae un quebrantamiento para sí mismo y cae en lazos, cae en ataduras que el enemigo le pone a esa persona. Su alma queda atada, queda en prisiones. También dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. O sea, es muy sabroso que las comadres se reúnan, se sientan en la puerta y hablan de todo el que pasan y critican al todo y eso se ríen y feliz y duran toda la tarde allí y eso se les va el tiempo, se deleitan en eso, hablando de los demás, pero entran como bocados suaves, pero cuando estén en las entrañas va a hacerles daño y se provocan contiendas, divisiones y traen ruina y en esas trampas caen ellos mismos. Entonces, dice, Dios quiere que cuando abramos nuestra boca tomemos la responsabilidad de meditar lo que vamos a decir, para que el diablo no utilice esas palabras, sino que también nosotros debemos aprender las escrituras, debemos aprender este logos, porque si no sabemos este logos, no podemos usar la espada del Espíritu, porque la espada del Espíritu es que yo tome esta palabra, la crea, la vida, no solamente hable de lo que hago, sino que haga lo que hablo. Amén. Que haga lo que hablo. Que aprenda a que lo que sale de mi boca tiene poder y autoridad y que cuando yo digo sí es sí, cuando digo no es no, cuando digo voy, voy, cuando digo no voy, no voy. Y no estemos como las olas del mar, sino que siempre esta palabra esté en nuestro corazón. Jesús no hizo ningún rezo a Satanás para hacerle un exorcismo. Él no repitió y repitió y repitió la palabra, no. Él solamente la declaró. Él no la leyó porque él la tenía ya grabada en su corazón,
porque Él es el Verbo. Amén. Y Jesucristo vive en nosotros. Amén. El Verbo vive en nosotros. Y si el Verbo vive en nosotros, nuestra boca es la boca del Verbo, y por eso nosotros tenemos poder y autoridad en nuestras palabras. Y por eso debemos aprender a usarlas, porque si no lo sabemos usar, esa misma espada puede venir contra nosotros mismos. Póngase de pie, hermano, vamos a orar.